Hola amigos, un saludo para todos. Mi nombre es Francisco López, para los que no me conocen. Eh, Trabajo como evangelista, llevando el mensaje para las personas que no han tenido la oportunidad o de pronto no han aceptado, no han tomado la decisión de tener a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Es una labor hermosa, ya que a través de esto podemos llegarle a muchas personas. Bueno, hoy quiero compartirles un tema muy importante que pues he ido analizando, estudiando, y es un tema que tiene que ver con dos tipos de corazón que encontramos comúnmente en las personas. Para ello, los invito a que nos remontemos al principio, al comienzo de las cosas, y es allí en Génesis. Nos damos cuenta que en Génesis 1:26 Dios toma la decisión de hacer al hombre, de ponerlo en un lugar determinado, con unas funciones determinadas. Y cuando vemos allí que Dios, ya después de haber planeado, Génesis 26, dice Dios, y que hicieran al hombre. Vamos a leerlo pues para que lo que hagamos y lo que podamos aprender esté enmarcado en la palabra de Dios y no en el pensamiento humano. Entonces, dice en Génesis 1:26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vemos que ahí Dios está planeando lo que va a hacer. Luego vamos al 27, y dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Luego en el 28 viene algo muy importante, que es: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces nos remontamos al principio, porque vemos que Dios toma la determinación y lo hace, crea al hombre, crea a la mujer, y como pueden escuchar y leer en su propia Biblia, si tienen, es que Dios le dio una bendición y le dio unas labores al hombre. Esas labores eran que señoreara, o sea, le dio autoridad sobre todo lo creado, ¿sí? Sobre todo a lo que el hombre iba a tener acceso. Pero vemos que no pasa mucho tiempo en el relato bíblico, ¿sí? No sabemos cuánto tiempo haya pasado entre un capítulo y otro. Vemos que Dios en el capítulo 2:17 ya le da unos mandamientos al hombre para que no comiera del árbol del cual Dios le dijo que no lo hiciera. Y más adelante nos encontramos con que la mujer le prestó oído a la serpiente. Allí la serpiente es Satanás, es el enemigo, es la maldad en pasta que usó a un animal para hablar a la mujer. Entonces nos damos cuenta que la mujer le prestó oído a este personaje. La mujer empezó a conversar con él, empezó a estar atenta a lo que le decía, y él empezó
a retarla, ¿sí? Con su lenguaje, con que Dios dijo, ¿cierto? En el capítulo 3, ¿sí? De que bueno, no deberían tomar. La mujer, pues, en la conversación se deja ver que empieza a refutar lo que la serpiente le dice, pero con cierta debilidad, no tiene determinación. Pero a lo que yo quiero llegar es que tomó del árbol, del fruto del árbol, y no solamente tomó ella, sino que le dio a su esposo. ¿En cuántas ocasiones nosotros tomamos del fruto y le damos a nuestro compañero o a nuestra compañera? ¿Cuál puede ser ese fruto? Puede ser las relaciones interpersonales con amigos, compañeros, vecinos. Y cuando hay diferencias, entonces vamos corriendo y le contamos a la persona con la que convivimos, o a un amigo, a un familiar, y le damos de ese fruto. Entonces la persona reacciona. Y allí vienen los problemas, porque no todas las personas tienen la misma capacidad para digerir las cosas. Entonces vemos que Dios creó, les dio funciones, les dio autoridad, les dio mandamientos, ¿sí? Allí ya viene entonces donde entra el problema de la humanidad, porque ya Eva dijo, bueno, pues parece ser que no hay ningún problema, comió del fruto. Y para avanzar un poco más en el tema del corazón, después de la caída del hombre, después de que el hombre, de que entra en el pecado, cuando come Adán del fruto y se abren sus ojos, entonces vemos que ya la genética del ser humano cambió, la genética de los animales cambió, después de que no había muerte, dentro de la muerte, después de que no había el conflicto, entonces dentro del conflicto entraron los celos, entraron la contienda, la enemistad, ¿cierto? Y al punto que quiero que lleguemos es allí exactamente en Génesis 4, en el capítulo 1 encontramos que Adán estuvo con Eva y nació Caín. En el versículo 2 no sabemos cuánto tiempo haya pasado entre un nacimiento y el otro, pero ya viene Abel. Y de los dos corazones que quiero hablarles es el corazón de Abel y el corazón de Caín. Vemos que Caín y Abel se dieron cuenta que a Dios le agradaba que le trajeran ofrendas de alguna manera, no sabemos cómo, pero se dieron cuenta que a Dios le agradaba que le trajeran y le trajeron una ofrenda. Pero el corazón con el que trajo la ofrenda Caín no fue un corazón limpio, porque Dios rechazó la ofrenda de Caín y dice que primero vio a Caín, luego a Abel, luego la ofrenda. Primero vio a Abel, luego la ofrenda. Entonces vemos que en el versículo 3 dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces vemos en versículo 2 capítulo y versículo 3 y versículo 4 la diferencia entre las ofrendas, pero también ahí se representa el corazón, ¿sí? Abel trajo de lo más gordo, de lo primogénito, y Dios vio con agrado. O sea que lo que hizo Abel venía de dentro de él. El corazón de Abel parece ser que era un corazón dadivoso, un corazón generoso, un corazón dispuesto, tal vez un corazón perdonador, porque vemos cómo probablemente ya antes Caín, digo yo, podía haber de pronto tenido conflictos con Abel, de pronto habían envidias. Recuerde que ya había entrado el pecado en la humanidad, ya podían haber tenido diferencias, ¿cierto? Pero podemos ver que el corazón de Abel era diferente al de Caín. Podemos ver cómo
Dios no vio con agrado esa ofrenda de Caín. Y allí es donde nos damos cuenta que es por ese corazón. ¿Cómo sería el corazón de Caín? A tal punto de querer matar a su hermano, y no solo de querer matarlo, sino de hacerlo, de matar a su hermano. ¿Por qué está la diferencia entre esos dos corazones? ¿Qué pasó con Caín? ¿Qué fue lo que llevó a Caín a tener ese corazón endurecido? A tener un corazón que se ensañó contra su hermano. Vemos que aún así Dios lo reconviene en el versículo 5 y dice: y no miró con agrado a Caín en la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Dios dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Dios reconviene a Caín, ¿sí? Pero vemos que Caín en ningún momento reflexiona, en ningún momento tiene una actitud de arrepentimiento, en ningún momento quiere cambiar, en ningún momento dice: bueno, pues si este no es el camino, entonces ¿qué es lo que a Dios le agrada? ¿Cuál es la ofrenda que Dios quiere de mí realmente? ¿Cuál es el corazón con el que Dios quiere que yo me presente? Porque estamos viendo que aquí lo que desagradó a Dios en las ofrendas de ellos fue no la ofrenda como tal, sino la forma de que presentaron la ofrenda, lo que había dentro de ellos que se manifestó en una ofrenda. Luego más adelante podemos ver que Caín mata a su hermano, o sea que se manifestó la violencia, se manifestó el homicidio, se manifestó la envidia, se manifestó el resentimiento, se manifestó la ira, se manifestó la intención, la alevosía con la que Caín va y mata a su hermano. Y no solamente eso, sino que cuando Dios vuelve y lo reconviene por la sangre de Abel, cuando le dice, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, en el versículo 9, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Esa actitud, y ahí está ese corazón. Por eso yo hago énfasis en estos dos corazones: el corazón de Caín y el corazón de Abel. ¿Sí? Me refiero a lo que salió de dentro de cada uno de ellos, empezando por la ofrenda, empezando por la actitud. La actitud de Abel se sintetiza en dos versículos. Perdón, en un versículo, en el versículo 4. Solo lo menciona allí, donde se manifiesta la ofrenda, donde manifiesta la actitud, donde manifiesta lo que quería ofrecerle a Dios. Pero de Caín podemos ver cómo hay algo más profundo. La reflexión que yo quiero que hagamos en este momento es el corazón, mi corazón, cómo se manifiesta en ciertos momentos de dificultad, mi corazón, cuáles son las intenciones, qué es lo que me hace de pronto pensar